Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, pues hoy os traigo las 12 campanadas de Marvel Champions. Hoy vamos a dar las campanadas, cual Ibai aquí. Y vamos a hablar, este va a ser un vídeo bastante intenso. Va a tener, yo creo que cosas muy intensas, tanto para lo bueno como para lo malo. Va a haber algún puntito que no va a ser positivo, digamos. Pero en general van a ser cosas muy positivas todas. Y un poco lo que quiero hacer con estas 12 campanadas, lo primero es desearos un feliz año nuevo, un feliz 2022, que bueno, además tenemos la suerte de que nos coincide este vídeo con el último día del año, entonces os deseo que acabéis el año y le deis salida al 2021 de la mejor manera posible y además os deseo una entrada en 2022 y todo un 2022 pues lleno de felicidad y que estéis con los vuestros y que podéis disfrutar de vuestro trabajo, de la salud y de vuestro hobby favorito, ¿vale? Y un poco lo que quiero hacer con estas 12 campanadas de Marvel Champions es, ¿cómo decirlo? Marcar esas 12 cosas que para mí son muy importantes, tanto si juegas a Marvel Champions como si a lo mejor te estás pensando entrar en el juego, o si, no sé, como 12 pilares fundamentales que para mí son importantes, o 12 temas importantes a comentar para todos los que disfrutamos del juego, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las campanadas. Campanada número uno, todos a una. La primera campanada, voy a hacer referencia a la comunidad. Para mí ha sido una sorpresa increíble. Con este vídeo también voy a hacer un poco repaso a todo mi 2021, ¿vale? Realmente yo empiezo el canal en octubre, el 6 de octubre es cuando nace el canal, o sea que llevamos octubre, noviembre, diciembre, llevamos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? 3 meses. En solo 3 meses solo puedo decir que me han pasado cosas buenas en el canal. Yo empiezo el canal con, bueno, cojo la caja base en agosto, finales de agosto creo que es, empiezo a jugar, me gusta mucho. En septiembre ya, pues he hecho un mes ya más intenso y en octubre es cuando abro el canal. Tengo que decir que la comunidad, un poco capitaneada, y este es el único nombre que voy a dar, porque si no me siento que voy a ser un poco injusto con todos los demás creadores de contenidos, un poco está capitaneada, nuestro Capitán América sería la mano de Thanos, ¿vale? Nuestro Owen y Rafa y Juncal y Drago y todos los que pues vais entrando o saliendo, que vais colaborando con ellos. Creo que yo jamás este canal hubiese iniciado si no hubiese sido por la mano de Thanos. Los escuchaba incluso hablando de cartas que yo no tenía, los escuchaba hablando de contraescenarios que yo no tenía, los escuchaba hablando de estrategias que yo no podía hacer porque no tenía las cartas y me encantaba, me acabó enganchando y fue el motivo por el que yo empecé en todo esto. Pero no me quiero centrar solo en la mano de Thanos. O sea, luego hubo, cuando yo empecé el canal, un montón de creadores de contenido que vinieron a hablar conmigo cuando yo recién estaba empezando, no tenía ni 100 suscriptores y la gente dijo, un canal nuevo de Marvel Champions, qué guay, oye, bienvenido, tal y cual. O sea, la bienvenida que me dieron en YouTube los creadores de contenido fue espectacular y solo tengo palabras de agradecimiento. No digo a todos porque a lo mejor me olvido de alguno, o sea, no digo varios porque me voy a olvidar de alguno. Y han sido todos gente súper amable, que os recomiendo siempre todos los canales. Si os fijáis en mi Twitter o... Sí, bueno, Twitter, que es lo que más utilizo, porque en Facebook lo único que hago es compartir los vídeos, pero si os fijáis en Twitter, siempre estoy retuiteando a los creadores de contenido de Marvel Champions, siempre. Creo que hay muy buen rollo en la comunidad, porque todos vamos a una, porque creo que también viene favorecido por el hecho de que es un juego cooperativo, todos nos ayudamos entre todos, y me parece que si aún no has entrado en Marvel Champions, uno de los pilares muy fuertes que tienes que tener en cuenta es su comunidad, ¿vale? Es una comunidad de verdad espectacular, o sea... Yo, ya lo sabéis, venía de Magic y de hecho el nombre de Magic va a salir más a menudo de lo que os creéis en este vídeo, porque es lo que tengo yo de baza para comparar. Y joder, la comunidad de Magic está muy bien, no digo que no, pero lo de Marvel Champions, de verdad, es la comunidad más increíble, es que me da la risa, que he visto en mi vida. O sea, un 10 a vosotros, un 10 a todos los que estáis ahí, un 10 a toda la gente que me escribe, que me sigue en el canal, que hace pues tantas horas viendo el canal. O sea, a estas alturas, en el momento en el que estoy grabando esto, hemos superado las 2000 horas visualizadas en el canal en solo 3 meses. O sea, daos cuenta, para que os hagáis una perspectiva, creo que YouTube te pide 4000 horas visualizadas para darte el partner en un año. Nosotros en 3 meses, aún no hemos llegado a los 3 meses, ya llevamos la mitad de ese tiempo.
O sea, una barbaridad, una barbaridad. O sea, solo puedo deciros gracias desde aquí. O sea, se me llena la boca al decir gracias, gente. Sois una comunidad increíble. Pero bueno, no me voy a alargar, que son muchas campanadas. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es mover ficha, que es posiblemente la carta más emblemática de Marvel Champions. ¿Y a qué hace referencia este mover ficha? A la inteligencia artificial de los escenarios, gente. Me parece una auténtica locura lo que han hecho con la inteligencia artificial de los escenarios. Me parece una auténtica barbaridad lo buenos que son, lo compensados que están, lo balanceado que está todo en cuanto a los villanos. Yo, uno de los miedos que tenía cuando entré a Marvel Champions, a un LCG, que no juegas contra un rival humano, era decir, esto va a estar chupado y seguramente te pierda la gracia porque al final no deja de ser una inteligencia artificial. Para nada. O sea, si aún no habéis probado Marvel Champions, os estáis pensando en probarlo, porque me he dado cuenta que estas navidades han subido mucho las visualizaciones y yo le echo un poco la culpa a que a lo mejor en Navidades la gente se está pensando si entrar o no, si pues a lo mejor se están mirando juegos de mesa, descubren el Marvel Champions, no saben si qué hacer, si entran, si no, y una de las dudas, al menos que yo tenía como jugador, era, vale, pero esto va a ser muy sencillito, no, no, para nada, ¿eh? O sea, está súper compensado el poder de los héroes con el poder de los escenarios. Me parece algo, de verdad, de alabar a Fantasy Flight Games, a Asmodee y a todos sus responsables, a todos sus diseñadores, a todos los trabajadores que están ahí detrás. Me parece que eso hay que premiárselo y hay que decírselo. También les voy a dar algún palo en este vídeo. O sea que no todo van a ser flores, pero de verdad, ¿eh? O sea, si tenéis dudas por el tema de no sé cómo funciona la inteligencia artificial, cero dudas. Los escenarios son tremendos, súper divertidos. Luego, tercera campanada, a hacer la llamada. Para mí uno de los pilares fundamentales de Marvel Champions y una de las grandes campanadas de este juego es que puedes jugar tanto en solitario como en multijugador. Para mí eso es importantísimo. Yo uno de los problemas que tenía con Magic es que hasta que no salió el digital yo no podía estar jugando todo lo que me hubiese gustado y por lo tanto, si no estás jugando, no estás mejorando, porque no estás viendo situaciones in-game, en partida, no estás cogiendo callo, no estás cogiendo soltura, no estás pudiendo competir a un nivel aceptable, ¿no? Entonces, hasta que no salió el digital y podías jugar pues contra alguien en cualquier momento, para mí eso era un debe muy grande dentro del juego, ¿no? Que tú de repente puedas cogerte el Marvel Champions en 20 minutos, te montas un escenario y lo juegas, para mí eso es increíble. Y que puedas jugar eso tanto en solo como de repente coges a tus amigos y es como cooperativo de, hey, veniros, vamos a echar una partida todos juntos. Y además es todos a una, no hay piques, no es uno contra otro, no es a querer reventar a nadie, es entre todos intentar solucionar un puzzle, un problema que te plantea un escenario. Y para mí eso es algo que es una de las grandes campanadas de Marvel Champions. El cuarto tenemos aquí el gran guantelete del infinito, ¿vale? Y bueno, pues ¿por qué motivo lo traigo, no? Y es por el modo historia. O sea, que este juego tenga un modo historia, que tenga un modo campaña, que puedas irte jugando diferentes campañas, y os traigo el guantelete porque un poco es, digamos, la gran historia que hemos tenido hasta ahora en el cine, ¿no? Que es todas las gemas del infinito, como ha ido pasando los años en diferentes películas. En cine me refiero para el público masivo, ¿vale? Ya sabemos todos que también están en los cómics, ya sabemos todos que además en los cómics hay muchísimas otras historias igual de importantes o incluso más que la historia de las gemas, que de hecho lo de las gemas no es exactamente igual que en el cine, pero bueno, parecido. Y que tú puedas hacerte tus propias historias, tanto en solo como con tus amigos. O sea, eso me parece increíble. Es algo que, por ejemplo, una vez más, con respecto a Magic, eso Magic no lo tiene. Tú no puedes jugarte un modo historia, no puedes jugarte una campaña, no puedes cogerte a los caminantes de planos, que se llaman, en vez de héroes, ¿no? Por decirlo de algún modo, o sentirte un héroe o un caminante de planos, que se llama en Magic, y poder hacer una historia con tu deck. Eso no se puede. Y que llegues aquí y que te hagan una historia dentro del mundo de Marvel con tus héroes favoritos desde tu infancia, pues tu juventud, adolescencia y madurez, que puedas ir haciendo todas esas historias que has vivido a lo largo de tu vida, me parece increíble. Me parece increíble y es otro punto increíble del juego. La quinta campanada que tenemos aquí, también muy positiva, es el balanceo de los aspectos. O sea, el tema de los aspectos que, bueno, pues también es un poco, si miramos a Magic, un tema de los colores, ¿no? En Magic tenemos colores, aquí tenemos los diferentes aspectos, tenemos agresividad, justicia, liderazgo y protección. Creo que es un diseño
un planteamiento de juego muy inteligente, muy sencillo, pero que funciona muy bien, que están muy bien balanceados. También, una vez más, hay que darle pues el valor que tiene a los diseñadores, de decir, oye, os ha quedado un juego niquelado, o sea, es increíble que lo bien que están balanceados, cada uno con su carácter particular, ¿vale? Si hay que poner alguna pega, pues a lo mejor la agresividad no es tan bueno a lo mejor en campañas, porque no lleva muy bien el tema de que se alarguen las partidas. Justicia a lo mejor es el que te facilita más las cosas, sobre todo a nivel de amenaza, pues es como que esa amenaza ya no es tal, ¿no? En los otros aspectos ya le cuesta un poco más. Liderazgo, si, bueno, pues a lo mejor lo que puede tener así como pega es que no saca tanto brillo a las cartas propias de héroe, pero que juega mucho, bueno, pues con sus aliados y tal, y es muy versátil, tiene la versatilidad. La protección juega al control, o sea, todo está muy bien nivelado, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. De hecho, ya os hablé en algún vídeo sobre los diferentes aspectos y cómo funciona cada uno. Y me parece otra de las grandes campanadas, ¿no? Lo bien que están los diferentes aspectos de Marvel Champions. Vamos con una de las grandes campanadas, y esta es muy negativa. Y esta hay que decirla, igual que se dicen las cosas buenas, hay que decir las cosas malas. Y tenemos aquí el maravilloso Queen Transporte. ¿Por qué os traigo el Queen Transporte? Bueno, pues si no habéis estado atentos a Twitter, deberíais haberlo estado, ¿vale? Ha salido una controversia, y esto me lo han aclarado en la comunidad. Gracias desde aquí a la mano de Thanos, a Owen en particular, que fue el que me lo resolvió, también Julio y más gente que me hablaba del tema. Resulta bueno, esta campanada es el tema reglas, ¿vale? Ya yo creo que todo el mundo lo sabe. Las reglas en Marvel Champions a veces no están todo lo bien explicadas que debieran. Y además aquí me voy a parar porque voy a explicar bastantes cosas. Para mí, bueno, yo como sabéis o como surgió el tema, pensé que esta carta se podía jugar en Alter Ego. Resulta que no. Resulta que juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo Vengador. Cuando dices la palabra superhéroe, y esto es muy importante, porque son palabras clave, y Marvel Champions debería de dejar de pasarse a la torera a las palabras clave. Cuando tú dices la palabra superhéroe, estás remitiendo a los dos lados de la cara del personaje, ¿vale? O sea, bueno, es que están por ahí las reglas, pero no me voy a poner a leerlas, ¿vale? Porque si no se eterniza. Eh, Literalmente, las reglas dicen que superhéroe es una carta con dos caras, ¿vale? Literalmente, superhéroe es una carta con dos caras. Si tú pones aquí la palabra superhéroe, estás remitiendo a una cara y a la otra a la vez, ¿vale? Entonces, si tú dices que juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador, mi superhéroe, aunque no esté en juego la cara B, digamos, la cara de héroe, tiene el rasgo vengador, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy jugando así y me dicen, si tu superhéroe tiene el rasgo vengador, puedes jugar la carta, pues entonces yo la juego. Además, hay otra regla en Marvel Champions que nos dice que si el enunciado de una carta hace referencia a algo que no esté en juego, eso cuenta, ¿vale? O sea, en principio lo que no está en juego no cuenta, a no ser que el enunciado de la carta remita cosas que no están en juego o habilidades que no están en juego. Cuando tú dices superhéroe, estás remitiendo a también las habilidades que tiene la otra cara que no está en juego, aunque no esté en juego. Había gente que me decía, no, pero es que claro, cuando está en alter ego hay una regla que dice que no afecta lo que esté en héroe. Ya, ya, pero es que aquí no está hablando de identidades. Aquí no está hablando de personaje. Aquí no está hablando de alter ego. Aquí no está hablando de héroe. Aquí está hablando de superhéroe. Entonces es muy importante que se pongan las pilas con el tema de las palabras clave. Yo, bueno, ya os lo agradecí, la aclaración, y yo soy muy cabezón, ¿vale? Yo, con el tema de normas, para mí es muy importante, sobre todo que se respeten las palabras clave. Entonces yo soy muy cabezón, yo esto ya lo dije en algún otro vídeo. Creo que lo más importante es defender las cosas hasta el final, de decir, oye, yo creo en esto, de verdad, pero acláramelo, porque yo tengo que tener la mente abierta para decir, vale, me he equivocado. De hecho, lo escribí en Twitter de, vale, me he equivocado, me lo habéis resuelto, perfecto, es así. Entonces, esta carta solo se puede jugar cuando tiene el rasgo vengador tu personaje y está en juego. Para mí, de verdad, para mí esto es una errata. Para mí aquí tendría que poner la identidad de tu superhéroe, por ejemplo. O, pues como se han visto en otras cartas, he hecho investigación, ¿vale? Y vi que Caleb, uno de los diseñadores del juego, explicó esto con esta carta, con Vengador Honorario. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador. Vale, lo explicó con esta carta, que es exactamente la misma circunstancia, ¿vale?
Y para mí, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que no quiero decir esto de una manera súper negativa, ¿vale? Que suene súper negativo. Para mí es no querer estar reconociendo que lo explicaste mal, Caleb. O sea, no sé, es que me suena todo un poco a cuando surgió el tema de ¿cómo era? De Ronan con el plan secundario, que Ronan era súper complicado y entonces pusieron, ah, errata, es que el plan secundario de Ronan de inicio es opcional. Tío, eso no es una errata. O sea, decid que os habéis equivocado, decid que, oye, no pasa nada, se nos ha ido el tema de testeo, nos ha quedado un personaje muy difícil, intentaremos mejorar para la próxima. Vamos a poner esto como opcional para poder solucionaros un poco el tema. Lo sentimos y ya mejoraremos. Y ya está, o sea, yo cuando me decís esto no se juega así, Gambito, tienes que cambiar la forma de jugarlo, o sea, sería un imbécil, hablando claro, si de repente digo que esto así lo juego así. No, no, me lo explicáis, yo lo acepto y digo, oye, me he equivocado, esto no se juega como yo decía. Y cojo, pero también digo que, oye, yo creo de verdad que estas cartas, pues igual me estoy colando, pero para mí todas estas cartas están en principio diseñadas para poderse jugar en cualquiera de los dos identidades, ¿no? Porque para mí no tiene ningún sentido que tú, claro, soy Natasha Romanoff, y no puedo llamar al Queen Transporte. Pero soy Natasha Romanoff y sí que puedo pilotar el Queen Transporte. No tiene sentido. Y donde para mí esto se agranda más es si lo comparas con otras cartas. Juega esta carta solo si controlas un personaje espía. O sea, esto hace referencia claramente a tu personaje, bueno, u otros si hay, porque aliados también son personajes. Está mucho más claro. Si tú te coges esta carta, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador, perfecto. No la puedes jugar en alter ego. ¿Por qué? Porque es una acción de héroe. Perfecto, está súper explicado. Agota espíritu de equipo, juega esta carta de tu mano que tenga un rasgo en común con tu héroe. Ya está hablando de héroe, o sea que ya no contaría el alter ego, ¿vale? Y rasgo en común solo cuentan estos. O sea, al final hay diferentes cartas que te explican muy bien cómo poder utilizar las diferentes habilidades sin complicarse con esto. Y para mí, donde esto tiene no sé, lo que me da la intuición de que esto es una errata o de que esto está mm, lo acabarán cambiando es con los guardianes. O sea, ¿me quieres decir que Rocket, Gamora, Drax, es una excepción, pero me quieres decir que estos guardianes no los puedo jugar con Groot en alter ego? Porque claro, una vez que se me resuelve esto, a mí se me enciende el sentido arácnido y digo, ¿cómo? Espera. Pero entonces los guardianes tampoco los puedo jugar en alter ego. Y esto, o sea, igual que no tiene ningún sentido que Viuda Negra en Alter Ego pueda pilotar el Queen Transporte, pero que no lo pueda llamar, tiene aún menos sentido que, oye, estoy en Groot Héroe y Rocket, venme a ayudar, Drax, venme a ayudar, Gamora, venme a ayudar. Pero si estoy en Alter Ego, además Groot es Groot, Gamora en Alter Ego es Gamora, Drax es Drax, Rocket es Rocket en su versión de Alter Ego. O sea, no cambian, son precisamente los héroes que no cambian. Y entonces, si estás en Alter Ego, Rocket, vamos a ayudar. No, espera, pedazo de árbol, ¿tú quién eres? Yo soy Groot. No, 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 no te conozco. No, o sea, estás en la Milano y de repente entra Drax. Drax, ven a ayudar. No, no, no sé quién eres. Gamora, no, 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 no sé quién eres. Y, hombre, Groot, hombre. Claro, jova, claro. O sea, no, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido que los guardianes per se no se reconozcan, ¿vale? Yo creo que esta clave está para que precisamente pues, no te juegues los guardianes con Capitán América, por ejemplo, que los guardianes vayan en el deck de los guardianes y que el Queen Transporte vaya con los Vengadores, por ejemplo, ¿vale? Que no sea algo que te puedas jugar dentro de un deck de guardianes. Creo que ahí está el espíritu de la norma y creo que ahí, pues sencillamente, oye, lo siento, pero de verdad siento que os habéis colado. O sea, siento que aquí decir que no, esto solo puedes jugar ¿cómo se dice? En héroe, en identidad de héroe, no tiene ningún sentido, porque esto además que haces que además que esta misma escena ha salido en las películas, ¿vale? Vincula esta carta a un personaje amigo. El personaje vinculado, bueno, gana 1 de vida, recibe el rasgo vengador. Vamos a ver, o sea, es que esto hasta se vio en las películas, que estaba Iron Man en versión alter ego, digamos, estaba sin el casco y le hace a Peter Parker, bueno, yo te nombro Vengador, a partir de ahora eres un Vengador. ¿Me quieres decir tú a mí que, joder, que si es así, son las reglas, es un juego, ya lo sé, pero es que rompe muchísimo rompe muchísimo la inmersión con los guardianes, pero muchísimo, porque no tiene ningún sentido. Rompe la inmersión pudiendo
pilotar un avión, pero que no lo puedes llamar, entre comillas, y rompe muchísimo la inversión que decir, no, si estoy como Natasha no te puedo nombrar Vengadora, pero si estoy aquí, sí, ya te puedo nombrar Vengador, no sé. No sé, gente, ahí para mí eso rompe la inmersión, en este caso en particular, pero en general, ¿vale? Yo tendría más cuidado con las palabras clave. Perdón por estarme alargando tanto, pero para mí este punto era bastante importante. Realmente es el único negativo que tenemos. Creo que a lo mejor hay alguno más, pero este es el único negativo. Eh, Tienen que tener más cuidado con las palabras claves que se utilizan, tienen que tener mucho más cuidado con cómo describen algunas cosas, tienen que, no sé, ser más flexibles a la hora de, oye, pues aquí nos hemos equivocado, rectificamos o aquí no. O sea, el tema de Ronan, de decir, no nos hemos equivocado, simplemente había una errata, ¿eh? No es que hayamos hecho demasiado difícil el villano. Joder, no pasa nada, yo no sé, no pasa nada. O sea, yo he estado utilizando toda mi vida Malquin Transporte, digo, bueno, toda mi vida, desde que jugamos el Champions, digo, oye, me he equivocado, lo siento, oye, muchísimas gracias a toda la gente que me lo ha explicado. Y ya está, es que no sé por qué emperrarse en decir lo contrario o decir cosas diferentes. Y de verdad, ojalá cambien esta norma. A mí esta norma me parece que rompe un poco la inversión y que no tiene mucho sentido. Y como eso, otras reglas que hay por ahí. Pero nada más, vamos con lo siguiente, vamos con la séptima campanada, que es con la guardia baja. ¿Por qué? Porque un poco en relación con lo de la inteligencia artificial, a lo mejor la gente de Magic puede pensar que, o gente de otros juegos, puede pensar que el Marvel Champions es sencillito. Para nada, ¿eh? O sea, que no os coja con la guardia baja. Marvel Champions es un juego muy desafiante y además os digo, y esta es en especial a lo que me refiero con esta campanada, os quiero decir que es más fácil cometer errores jugando en Marvel Champions que en Magic. ¿Por qué es esto? Porque en Magic, al final, cuando tú estás jugando, digamos que no hay tantos decks, no hay tantos escenarios posibles. Realmente, en el metajuego va a haber uno súper agresivo que es muy bueno, uno en mid-range que es muy bueno y otro en control que es muy bueno. Y ya está. Y tú vas a tener uno de esos decks y vas a jugar en los otros tres posibles escenarios, ¿no? De rivales. Y ya está. Y un poco lo que va evolucionando es el metajuego, un poco las barajas van cambiando, pero más o menos siempre es lo mismo. Siempre es dentro de que cambian mucho las cartas y van cambiando mucho, pues a medida que van pasando las expansiones, realmente la situación de juego siempre es la misma. Aquí, ¿qué sucede? No hay tres escenarios, hay 20.000 escenarios de villanos, bueno, no hay tantos, ¿no? Pero hay muchos escenarios de villanos, hay un montón de héroes y cada héroe con sus cartas específicas te cambia la manera de jugar, aunque sea exactamente las mismas otras cartas de aspecto. Entonces, es muy fácil, pero muy fácil estar jugando y cometer errores sin querer, cometer errores de que no te acuerdas de hacer bien una habilidad de un villano, no te acuerdas de hacer bien una habilidad del héroe, y al final perfeccionarte y ser un gran jugador de Marvel Champions es, yo diría que incluso más desafiante y más difícil que ser un gran jugador de Magic. Vamos con la siguiente, con la octava, y una sombra del pasado, ¿vale? Este me hace mucha gracia, porque es mi propia sombra del pasado, ¿vale? Un poco en relación con la guardia baja, de que es muy fácil cometer errores, quiero hablaros de la que para mí es mi sombra del pasado, que es cuando os hablé del Marvel Champions Digital. Para mí, ¿es necesario Marvel Champions Digital? Obviamente no es algo súper necesario, pero sí que me gustaría verlo. Y sí que entre otras cosas, una de las cosas que te favorece el Marvel Champions Digital es que no cometes errores, ¿vale? No cometes errores de dinámicas, de disparadas, de reglas, etcétera. O sea, por ejemplo, el error del Queen Transporte jamás lo podría o sea, hacer con Marvel Champions Digital, porque yo en el momento en el que estoy en Alter Ego quiero bajarlo y el juego no me va a dejar, me va a decir, no puedes hacerlo, ¿no? Incluso te puede saltar una ventanita y decirte, esto remite a la identidad de tu héroe. Solo lo puedes jugar cuando tengas el rasgo vengador. Y dices tú, vale, vale. Y además de que es algo que no te permite cometer errores, es algo que además aprendes antes. Porque yo, bueno, pues ya lo sabéis, llevo jugando Marvel Champions solo pues desde agosto, entonces pues hay muchas, absolutamente todas las reglas del juego me las sé de haberlas chapado yo, nadie me ha enseñado a jugar, he tenido que aprender yo solo. De hecho, he enseñado a otra gente como he podido realmente, de todas las cosas, de ir leyendo las reglas, de ir viendo vídeos de YouTube y demás. Y entonces, pues bueno, pues a veces se cometen errores como este. Y es que es normal, es prácticamente imposible
no cometer errores cuando eres autodidacta. Con el digital eso no sucedería y aprendes muchísimo más rápido. Luego además con el digital, pues yo esto es algo que os he comentado muchas veces, yo tengo muchos amigos que no viven en la misma ciudad que yo y el poder jugar con ellos de manera digital, de manera online, es algo que me encantaría y que pues por temas de la vida pues no puedo, ¿no? Y es algo que de verdad que me encantaría. Además, el digital fortalece el físico. Ya os lo dije muchas veces, se retroalimentan, atraería a mucha más gente, mucho más público y variado. Normalmente a lo mejor la media edad sería un poco más baja, más joven, y se retroalimentarían unos con otros y daría una nueva vida, que no la necesita Marvel Champions hoy por hoy, pero daría como un aire fresco, una nueva vida, un plus, un empujón aún mayor al que ya per se ahora mismo posiblemente sea el LCG más importante o más de moda, ¿no? Ahora mismo. Eh, para mí es algo que está ahí, gente. Pongo la sombra del pasado porque cuando hablé de esto por primera vez me cayeron bastantes dislikes. Por eso para mí es la sombra del pasado. Pero bueno, también es una manera de hacer repaso a los vídeos que hubo por el canal y que me gustan mucho, ¿no? Y vamos con la siguiente, con la campanada número 9 y es agresión. ¿A qué me refiero con agresión? Que igual que me gustaría que viniese una versión de Marvel Champions digital, a lo mejor más aún a largo plazo, o sea, esto sería a largo plazo, ¿vale? Es una propuesta que siempre traemos desde este canal de que, oye, que no dejen de lado el digital porque puede ser importante, ¿vale? Pues otra cosa que podrían traer y que también podría ir a largo plazo, pero que podría acabar cayendo, es un modo PvP, un modo en el que nos agredamos unos a otros. ¿Por qué sería importante un PvP, gente? Bueno, pues porque primero, yo soy muy noob en el tema de LCGs, estoy empezando, estoy aquí con Marvel Champions y hay, bueno, pues muchas cosas que me atraen tanto de El Señor de los Anillos como de Arkham Horror, por ejemplo, que son los otros dos quizás más famosos, también de Fantasy Flight Games. Y es importante que a lo mejor el día de mañana llegue un modo PvP porque de algún modo el Marvel Champions, el PvE, ¿no? El jugar contra la máquina, el jugar en modo campaña, el jugar un modo historia, siempre acaba teniendo una especie de limitación. Siempre llega un momento en el que, oye, ya hemos sacado a todos los héroes, ya hemos sacado a todos los villanos, esto se acaba. O sea, ¿qué hacemos ahora? Cartas o sea, de aspecto a mayores, no hay mucha más variedad, ¿no? No hay mucho más donde tal. Sin embargo, un PvP, una versión PvP es eterno. Es como, pues en este caso, otra vez me remito a Magic, ¿no? Magic, ¿por qué lleva 60 años siendo el juego de cartas más importante del mundo? Porque es modo PvP. Entonces nunca te vas a cansar de poder competir. Nunca te vas a cansar de, oye, en esta nueva expansión vienen unas cartas para Iron Man que son una locura. Son súper divertidas y en el modo PvP vas a poder reventar con Iron Man. En la siguiente expansión, oye, salen unas cartas para Spider-Man que son tremendas y a lo mejor el metajuego ahí en ese momento es Spider-Man. En la siguiente expansión es un poco más Iron Man y Groot porque traen muchas tecnologías. En el siguiente, pues es más Capitán América porque juegan mejor con las protecciones y demás. Entonces, un modo PvP, incluso tener cartas exclusivas de que solo valgan para PvP, podría ser muy importante y le dan incluso, ¿cómo decirlo? Una segunda vida también a todos los héroes, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor en PvP, perdón, en PvE, digamos, en modo campaña y demás, y en modo cooperativo, Warlock puede ser un héroe súper potente porque tiene una capacidad de control tremenda, porque es muy bueno y tal y cual, pero en PvP, como es muy lento, a lo mejor es malísimo. Y en cambio Hulk, que es muy malo en PvE y en modo historia, porque no se maneja en partidas largas, en PvP, en jugador contra jugador, a lo mejor sí que es buenísimo porque es como súper rápido a la hora de hacer daño y acaba con el contrario antes de que el contrario pueda hacer absolutamente nada. Entonces es como darle una segunda vida eterna para siempre a todos los héroes que salgan, es como una segunda vida a todo el juego, es como un segundo, bueno, es literalmente otro modo de juego en el que poder disfrutar del juego y la verdad, a mí me encantaría que se estén planteando o que pudieran diseñar unas cartas o una manera de jugar en la que podamos ver pues una Civil War, ¿no? Un Iron Man contra Capitán América, por ejemplo. Empezar a ver eso, empezar a ver metajuegos de diferentes héroes en PvP, eso sería pues otra gran campanada del Marvel Champions. Vamos ahora con la 10ª campanada,
Y en este caso es la variedad de los arquetipos y demás, ¿no? Para mí uno de los grandes, también, de las grandes bazas de este juego, tiene que ver con los arquetipos. Os traigo aquí de un modo u otro, porque voy a hacer referencia a este arquetipo que os traje con Miss Marvel, que aún a día de hoy creo que es el deck del que estoy más orgulloso de todo lo que os he traído en estos 3 meses, porque es a lo mejor el que está más escondidillo, el que, bueno, el que mejor ha funcionado, tanto para la comunidad como para el escenario en el que lo traje. O sea, es una baraja increíble, súper divertida, súper competitiva. No sé, lo tiene todo. Este deck lo tiene todo y me tiene bastante enamorado, ¿no? Es como el ojito derecho de papá, ¿no? Miss Marvel con el arquetipo de un modo u otro. Y lo guay es que no quiero hablar solo de Miss Marvel, sino que lo guay de este juego es que la variedad que tienes a la hora de poder construir barajas, la variedad que tienes a la hora de poder diseñar decks es infinita, porque tienes primero los aspectos, protección, liderazgo, justicia, agresividad. Luego, dentro de cada aspecto tienes diferentes arquetipos. Por ejemplo, no sé, en agresividad puedes ir a esbirros, puedes ir a bootcamp, que se llama, o algo así, que es como hacer pues como tu campamento de aliados súper agresivos. Puedes jugar a Voltron creo que lo digo bien, o Voltron, que es como chetar solo a un aliado súper fuerte que suele ir en el aspecto de liderazgo. O sea, al final hay como 100.000 opciones dentro de ya el propio aspecto. O sea, tienes los aspectos, luego tienes como 4 ramas, 5 de cada uno de los aspectos, de lo que puede hacer cada uno. Pero es que luego además todo eso varía en función del héroe que le pongas. Entonces, las posibilidades son increíbles. Hay como diferentes bisagras, ¿no? A la hora de diseñar el deck. Primero está el héroe que escoges, luego el aspecto que le escoges, luego dentro del aspecto el arquetipo, ¿vale? O sea, son muchísimas cosas a tener en cuenta y la verdad es eso hace de Marvel Champions un juego súper profundo y que me parece pues increíble, ¿no? Y luego ya por penúltimo tenemos aquí balanceo con patada. ¿Por qué os traigo balanceo con patada? Porque para mí otro de los puntos fuertes y que también siempre hay que nombrar es el tema de la licencia Marvel, ¿no? El tema de la licencia Marvel, el tema de no solo el juego, sino también los accesorios. Ahora os enseñaré alguna cosilla. ¿Y por qué os traigo el balanceo con patada? Porque ayer mismo estaba jugando una partida con una persona que estaba enseñando a jugar por primera vez y se quedó enamorada del juego, pero enamorada. O sea, es una persona que ya había jugado a Magic de manera así más casual y tal. Y vio esto y dijo, pero esto es una maravilla, ¿cómo nunca me hablaste de este juego? ¿Cómo nunca me enseñaste a jugar a esto? Esto es 1000 veces mejor que Magic, me decía. ¿Por qué? Porque empezó a jugar, ella jugó con Viuda Negra, yo jugué con Iron Man y se lo pasó increíble por cómo tematiza, por cómo aparece toda la licencia en cada una de las cartas, en cada una de las situaciones. Y después de jugar, además, la partida, se puso a ver diferentes héroes, ¿no? Y encontró a Spider-Man. Y se quedó enamorada de Spider-Man por el hecho de que tiene el sentido arácnido, que además ella lo leía y decía, joder, claro, tiene todo el sentido del mundo. Sentido arácnido te evita la perfidia porque Spider-Man tiene ese sentido que le evita las cosas malas de los villanos. Tiene la voltereta hacia atrás, tiene los lanzarredes, que además como son recursos que se agotan, en el propio juego también se agotan. Tiene a Tía May que te cura solo en Alter Ego, que es cuando vas a casa. O sea, se quedó enamoradísima y le hizo mucha gracia, en especial esta carta, porque dice balanceo con patada. Yo no sé si os acordáis, en Infinity War hay un momento en el que Spearman está peleando contra Thanos y empieza magia por aquí y le pega, magia por allá, pum, le pega, magia por aquí, da, magia con patada, pum, y le pega una patada tremenda a Thanos. Y en ese momento yo había visto la película con ella y nos moríamos de la risa, ¿no? Porque es uno de los momentos más Spider-Man de todas las películas que hayan podido salir con Spider-Man, ya no solo las suyas individuales, ya no solo las de Tobey Maguire, ya no solo las de Andrew Garfield, las de Tom Holland, ya no solo Infinity War, todas las de los Vengadores. Uno de los momentos más Peter Parker, más Spider-Man de todas las veces que ha salido en el cine es ese momento, ¿no? De Spider-Man no solo está pegando, no solo está luchando, sino que además tiene ese punto de puteo con el villano, ¿no? De magia por aquí, magia por allá, magia con patada, zumba, y le zurra, ¿no? Y se echó a reír con esta carta porque le llevó a ese momento del cine. Le llevó a ese momento de, claro, qué pena que no se llame magia con patada. Pero bueno, o sea, es que al final este juego te lleva a momentos tan bonitos a la hora de estar jugando y de estar riéndote con tus propios compañeros o con tus propios amigos o amigas que es impagable, ¿no? Y os decía también lo de la licencia, porque la licencia no solo va
en las propias mecánicas, y no solo va en las propias cartas, sino es que además tenemos la suerte de que Game Genic tiene también la licencia para el Marvel Champions, para Marvel, y te va sacando cosas que pues aún más te meten dentro del tema, ¿no? Y poder jugar, bueno, tenía aquí las de Spider-Man, y poder jugar, pues, por ejemplo, yo que jugué con Iron Man en el día de ayer, enseñando a jugar a la otra persona, poder jugar tu deck con tus cartas de tu héroe, con su propia fundita. O sea, esto es una delicia. Mira que yo fui crítico con GameGenic en cuanto a las de Black Panther. Ahí tenéis el vídeo. Yo creo que todo hay que decirlo. Cuando hay que decir las cosas buenas se dicen. Cuando hay que decir las cosas malas también se dicen. No pasa nada. Pues igual que se dice lo del Win Transporte, se dice también lo del mover ficha. De que tienen un juego súper bien balanceado. O sea, hay que decir lo bueno y lo malo. Y las fundas, o sea, es que es una gozada, gente. Una auténtica gozada. Y poder jugar con tu héroe, digamos, personalizado, es tremendo. Es algo que, una vez más, por ejemplo, Magic en ese sentido no tiene. No tiene, sí que puede tener fundas personalizadas y todo eso, pero no tiene ese grado de inmersión que te da desde todos los aspectos en cuanto a la historia, ¿vale? De cómo te meten dentro de la ambientación con pequeñas cositas, ¿no? Con las mecánicas, con los dibujos de las cartas, con las fundas, con todo. Y para mí eso es muy relevante. Y por último, tenemos aquí, ¿no? La última campanada con la que nos comemos la última uva y con la que quiero un poco acabar el vídeo es que Marvel Champions, gente, tiene un futuro prometedor. Para mí tiene un futuro prometedor. Y es con lo que me quedo de todos estos primeros 3 meses que he estado compartiendo Marvel Champions con vosotros. De nuevo, una vez más, os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros. A los creadores de contenido que no menciono, también os estoy infinitamente agradecidos. No sé, solo puedo decir gracias, ¿no? Pero más allá de eso, quiero decir que el juego hoy por hoy nos trae un 2022 increíble, porque una de las cosas que además para mí, tengo por aquí la chuleta, le voy a dar la vuelta porque ya acabó la primera parte de la chuleta, y para mí una de las cosas que más me emocionan de cara a este 2022 es, primero, se nos viene una primera parte de año súper arácnida, los Seis Siniestros, Venom, El Hombre de Arena, Misterio, o sea, esa campaña va a ser increíble, increíble. Pero es que luego además vamos a tener a todos los Web Warriors, tenemos a Gwen Stacy, tenemos a Miles Morales, vamos a tener a Spider-Man, vamos a tener a Penny Parker, o sea, eso va a ser una gozada y va a ser, digamos, como un nuevo arquetipo tribal, que para mí, yo no sé cómo lo lleváis vosotros, para mí el jugar un arquetipo tribal es una de las cosas más divertidas del mundo, o sea, una de las cosas más divertidas para mí de cualquier juego de cartas es jugar en tribal. ¿A qué le llamo yo a jugar en tribal? A jugar esas cartas que per se a lo mejor no tienen mucho poder, pero que comparten un rasgo y que como se empiecen a combinar una que comparte un rasgo con otra que comparte ese mismo rasgo, con otra, con otra, con otra, acabas reventando. Y para mí eso es súper divertido. Y tenemos los Web Warriors, vamos a tener los campeones, con Miles, con Miss Marvel, con Ironheart, con Nova, vamos a tener también los X-Men que nos vienen, o sea que además los X-Men seguramente sea, digamos que un rasgo o un rival súper amplio, como han sido los Vengadores, como han sido los Guardianes. Y luego también tendremos a los Shield, que tengo muchas esperanzas en ese tribal de Shield, porque ya tenemos algún héroe que es Shield. De hecho, Natasha, ¿dónde la tengo? Natasha Shield. Sí, Natasha Shield. Creo que Máquina de Guerra también es Shield. Nos vienen más cartas con Miles, o sea que ahí puede haber otro tribal, otro arquetipo súper interesante. Tenemos además aparte el arquetipo Asgard, que es quizás el más pequeñito de todos, ese tribal muy pequeñito, por eso lo tenemos a Valkyria y a Thor, pero de ahí se va a poder hacer a lo mejor un deck de Asgard bastante potente. Aunque el lunes que viene os voy a traer algunos problemillas precisamente con ese rasgo, que hay cosas que no me acaban de convencer de ese rasgo. Pero bueno, y nada, los X-Men que ya os he nombrado que van a ser tremendos, ¿no? Entonces, Guardianes, Vengadores, Asgard, Shield, Campeones, Web Warriors y Mutantes, todo para 2022, para poder gozarlo, para poder hacer mejores aún a los héroes que ya tenemos, para poder descubrir nuevas mecánicas, para seguir aprendiendo ya no solo de reglas, ya no solo de mecánicas, ya simplemente de jugar, de encontrar sinergias, de diseñar decks y un poco todo. O sea, para mí el año que se viene es un año muy esperanzador,
un año muy, muy bonito de Marvel Champions y espero seguir aquí, seguir compartiéndolo con vosotros. Así que nada, el vídeo hasta aquí. Vamos a hacer ahora prácticamente ahora mismo unos 40 minutos. Espero no haber sido muy pesado. Y ya veis que prácticamente todo lo que me ha dado Marvel Champions en este primer año, en estos primeros 3 meses, han sido cosas positivas. Y eso os lo debo a vosotros, a los que estáis ahí del otro lado. Y quiero daros las gracias y desearos un feliz 2022. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.